Changwon. Eran las 11:47 de la noche del 12 de octubre de 2025 en el Palacio de Buckingham. Todos los principales medios de noticias británicos mostraron el mismo titular en sus pantallas: Emergencia en el Palacio de Buckingham. Algo andaba terriblemente mal. Empezaron a circular informes de que el rey Carlos II había sido trasladado de urgencia a sus dependencias médicas privadas dentro del palacio. En cuestión de minutos, la Oficina de Comunicaciones Reales emitió un comunicado breve y cuidadosamente redactado. Su Majestad está bajo supervisión médica. Sin más detalles, sin fotos, solo silencio. Pero fuera de las puertas del palacio, los murmullos se hicieron más fuertes. Un testigo le dijo al Telegraph: nunca había visto una ambulancia moverse tan rápido por las puertas del palacio. Era un caos. Los guardias gritaban, las puertas se cerraban de golpe. Algo grave ha pasado. Las redes sociales explotaron con especulaciones. Algunos afirmaban que el rey se había desplomado en su estudio después de leer un informe gubernamental clasificado hasta altas horas de la noche. Otros creían que era algo mucho más personal. Dentro del palacio, las emociones estaban a flor de piel entre lágrimas. Se escuchó a la reina Camila decir suavemente: «No, solo necesita descansar. Carlos nunca escucha a sus médicos». Un alto ayudante, con voz grave, añadió: «Su Majestad trabajó hasta el último momento». Y sin embargo, la parte más inquietante no fue la repentina enfermedad del rey. Fue el silencio que siguió. El palacio se había quedado completamente en silencio y el mundo se quedó haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente dentro del Palacio de Buckingham esa noche? Palacio de Buckingham, 23:47. Los pasillos que habitualmente estaban llenos del tranquilo ritmo de la noche, de repente entraron en caos. Las luces rojas del sistema de alarma médica interno parpadearon por los pasillos, algo que nunca había sucedido en décadas. En cuestión de segundos, los guardias corrieron hacia el estudio real privado. Allí, en el pulido suelo de roble, el rey Carlos II yacía inmóvil, con una mano aún agarrando una carpeta de documentos. La línea de la firma en la página final permaneció en blanco. El reloj de la pared hacía tic-tac implacablemente, haciendo eco en el silencio que siguió a su caída. «Llamen al doctor Chang II. Lam ahora», gritó uno de los ayudantes. El doctor Michael Lam, el médico personal del rey durante más de 15 años, llegó exactamente 4 minutos después. Su rostro estaba pálido, su movimiento rápido y preciso. Se arrodilló junto al rey, le comprobó el pulso y ordenó que trajeran soporte de oxígeno. «Está respirando, pero es débil», dijo bruscamente. «Saquen a todos de la habitación excepto al personal esencial». Los guardias obedecieron, cerrando las pesadas puertas de caoba tras ellos. Afuera, los susurros se convirtieron en pánico. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de esa habitación, pero todos entendían que algo irreversible podría haber comenzado. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Apareció la reina Camila, con el pelo despeinado y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Pasó corriendo junto a los guardias y agarró del brazo al doctor Lam. «Dime que va a estar bien», exigió. «Estamos haciendo todo lo posible, Su Majestad», respondió él. Entonces, al mirar a su alrededor y ver los rostros asustados del personal, su tono cambió. Frío, autoritario, desesperado por mantener el control. «Nadie», dijo entre dientes apretados.
Nadie dice una palabra sobre esto, ni una sola alma. No voy a tener otro agosto negro como el de 1997. ¿Me oyen? La habitación quedó en silencio. Todos sabían exactamente a qué se refería. El verano en que el mundo perdió a la princesa Diana y la monarquía casi se derrumbó bajo la indignación pública, la comparación fue escalofriante. Los oficiales de seguridad sellaron rápidamente toda el ala oeste. Las líneas de comunicación fueron restringidas, se confiscaron los teléfonos. Se ordenó a cada miembro del personal que se quedara donde estaba hasta nuevo aviso fuera de las puertas del palacio. Sin embargo, los periodistas ya habían notado que algo andaba mal. El brillo de los flashes de las cámaras comenzó a aparecer a lo largo de las vallas, mientras los periodistas se reunían en la niebla, esperando una declaración que no llegaría. Dentro del palacio se sentía sofocante. Cada tic del reloj parecía más fuerte que el anterior. Un asistente del palacio, joven y visiblemente conmocionado, le susurró a un colega. Parecía tranquilo, pero pálido, demasiado pálido. El colega solo asintió, incapaz de hablar. Chung 3, el doctor Laam estaba de pie sobre el rey, ajustando los monitores y susurrando instrucciones a las enfermeras. Sabía que en cuestión de horas, el mundo entero exigiría respuestas, pero en ese momento, lo único que importaba era mantener al rey con vida. Pasillo abajo, Camila caminaba de un lado a otro, susurrando para sí misma. Trabajó demasiado. Le dije que descansara. ¿Por qué no me escuchó? Sus palabras temblaban. Parte dolor, parte ira, pero sobre todo miedo. Se volvió bruscamente hacia uno de los ayudantes. Cierren la sala de prensa. No habrá declaraciones hasta que yo apruebe cada palabra. Sí, Su Majestad. El aire dentro del palacio de Buckingham esa noche era denso de tensión. No solo miedo a la pérdida, sino miedo a la exposición. Cada rostro parecía llevar la misma pregunta tácita. ¿Qué causó realmente esto? Un alto ayudante, de pie en silencio cerca de la ventana, murmuró casi para sí mismo. Su Majestad estaba leyendo algo antes de desplomarse. Un archivo del gobierno, confidencial. Camila se quedó paralizada. ¿Qué tipo de archivo? Pero el ayudante no respondió. Simplemente bajó la mirada como si se diera cuenta de que ya había dicho demasiado. Afuera, las sirenas resonaban débilmente en la noche de Londres. El palacio permaneció sellado, sus ventanas oscurecidas, y cuando el reloj dio las 12, el corazón de la monarquía británica pareció detenerse con él. Sin embargo, la verdadera tormenta no había hecho más que empezar, porque en las horas siguientes, personas que habían permanecido en silencio durante años, trabajadores del palacio, antiguos ayudantes e incluso miembros del círculo íntimo, empezaron a hablar, y empezaron a surgir historias susurradas sobre la salud del rey, sus miedos y el misterioso informe que leyó antes de desplomarse. Y en esa oscuridad, donde la verdad y el secreto se difuminaban en uno solo, una sola pregunta empezó a atormentar a todos los que servían bajo la corona. ¿Qué pasó dentro de ese estudio? Chung 4. ¿Y qué intentaba decirle el rey al mundo antes de caer? No había empezado esa noche de octubre. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses, silenciosas, casi invisibles, hasta que fue demasiado tarde para ignorarlas. En agosto de 2025, la apariencia del rey empezó a cambiar. Durante una visita de Estado a Edimburgo, las cámaras lo captaron tosiendo repetidamente durante el himno nacional. Unas semanas más tarde, en una ceremonia militar en Windsor,
Su mano derecha tembló mientras intentaba prender una medalla en el uniforme de un soldado. La transmisión de televisión cortó rápidamente, pero el momento no pasó desapercibido. En aquel momento, los funcionarios del palacio lo atribuyeron al agotamiento por una apretada agenda real. Pero a puerta cerrada había una creciente preocupación. Un informante del palacio reveló más tarde. Guardaba un pequeño estuche de plata en el bolsillo. Medicina. Tomaba las pastillas cuando nadie lo veía. El médico particular del rey, el doctor Michael Lamb, ya le había advertido que redujera el ritmo. «Necesita descansar, señor», le había dicho en voz baja una tarde después de una larga ceremonia. Su presión arterial es inestable y la fatiga no es algo que deba ignorarse. Carlos simplemente sonrió, se ajustó los gemelos y respondió con esa voz firme y decidida suya. «El pueblo necesita ver que soy fuerte. Michael, no necesitan un rey débil sentado en el trono». Esa frase, «no necesitan un rey débil», resonaría dolorosamente en las semanas siguientes. La reina Camila, cada vez más alarmada, intentó intervenir varias veces. Canceló cenas, acortó giras, incluso pidió que se pospusieran ciertas apariciones públicas. Cada vez, Carlos se negó. «No puedes seguir fingiendo que eres invencible», le espetó una noche dentro de la casa de Clarence. «No es fingimiento», respondió Carlos con calma. «Es deber». Se apartó antes de que ella pudiera responder, dejándola de pie en silencio, dividida entre el amor y la ira. Pero la verdad era que el deber no era lo único que le preocupaba. Las tensiones dentro de la familia real estaban en su punto álgido. Fuentes cercanas al palacio hablaban de fricciones entre el príncipe Guillermo y la reina Camila. Sutiles al principio, luego inconfundibles. Guillermo, ferozmente protector del legado de su madre, nunca había aceptado del todo la influencia de Camila sobre su padre. Sus desacuerdos, antes privados, empezaron a filtrarse en las discusiones oficiales. Se rumoreaba que durante un consejo privado a principios de septiembre, Carlos tuvo que alzar la voz, algo que rara vez hacía. «Basta», según se dice que dijo el rey, con tono agudo. «Esta familia no puede seguir destrozándose». Chung 5. Pero incluso mientras intentaba mantener unida la monarquía, su propia salud se estaba desmoronando. El doctor Lamb confesó más tarde a un colega cercano. Se exigió demasiado a sí mismo. Cada día era una actuación, una batalla entre su imagen y su cuerpo. A mediados de septiembre, los ayudantes del palacio notaron cambios sutiles. El rey a menudo hacía una pausa para recuperar el aliento entre reuniones. Su letra, antes elegante y firme, empezó a temblar. Sin embargo, siguió firmando documentos, pronunciando discursos y saludando a las multitudes con la misma sonrisa tranquilizadora. Durante un evento benéfico en Cardiff, se apoyó pesadamente en su bastón, pero cuando un reportero le preguntó si se sentía bien, se rió entre dientes y dijo: «Perfectamente bien, gracias. Simplemente me estoy haciendo viejo, supongo». Los que mejor lo conocían vieron la mentira en sus ojos. Camila, desesperada, lo intentó por última vez. Una noche, se paró junto a su escritorio, con la voz temblorosa. «Carlos, por favor, estás apostando con tu vida». Él levantó la vista de los papeles que tenía delante, con los ojos cansados pero orgullosos. Si el pueblo deja de creer en la corona, entonces todo lo que hemos construido, todo lo que mi madre representó,
Se derrumba. No puedo permitirlo. Camila susurró. ¿Y qué pasa cuando te derrumbas tú? Él no dijo nada, solo bajó la mirada como si la pregunta en sí misma doliera más que cualquier enfermedad. Fuera del palacio, la prensa volvió a especular. La fatiga se convirtió en la explicación oficial de cada evento cancelado. Pero los que estaban dentro del palacio de Buckingham sabían algo mejor. La salud del rey estaba empeorando, y nadie se atrevía a admitirlo. A principios de octubre, los médicos de Carlos aumentaron su medicación. Sus ayudantes notaron que a menudo olvidaba pequeños detalles. Los nombres de los diplomáticos, el orden de las reuniones informativas, y sin embargo, insistió en asistir a todos los compromisos de su calendario. El doctor Laham le advirtió a Camila en privado. No se detendrá hasta que algo lo obligue a hacerlo. Esas palabras resultarían proféticas, porque solo 10 días después, ese algo llegó. Un colapso a altas horas de la noche dentro del estudio real que sumiría a todo el país en estado de shock. Y a medida que la fuerza del rey se desvanecía, también lo hacía la frágil unidad de la casa real. Las viejas lealtades empezaron a resquebrajarse. Chunk 6. Las dudas susurradas se convirtieron en desconfianza abierta, porque cuando una corona empieza a flaquear, incluso las manos destinadas a protegerla empiezan a temblar. Y a medida que su salud declinaba, la confianza dentro de la familia real comenzó a fracturarse. Cuando el príncipe Guillermo regresó precipitadamente a Londres, el ambiente dentro del palacio de Buckingham ya era sofocante. Los rumores sobre el deterioro de la salud del rey se habían extendido más rápido de lo que el palacio podía controlar. Y para cuando Guillermo llegó, la tensión entre él y la reina Camila había llegado a su punto de ruptura. No esperó las formalidades. «Necesito ver al médico de mi padre», exigió Guillermo, con voz firme y mirada inquebrantable. Camila, de pie junto a la chimenea del salón, no se inmutó. «Este es un asunto privado entre Carlos y yo», respondió bruscamente. «No tienes derecho a interferir». El aire se congeló. Todos en la habitación sabían que esto era más que un desacuerdo sobre la privacidad médica. Era una colisión entre dos mundos, uno definido por la sangre, el otro por el poder. Guillermo dio un lento paso adelante. «No soy un espectador viendo cómo mi padre se desvanece», dijo fríamente. «Soy su hijo, y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso de ti». Detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, el reloj del palacio dio las 12 del mediodía. Pero el tiempo pareció detenerse. Los sirvientes fingieron no oír. Los guardias desviaron la mirada, e incluso los retratos de los monarcas pasados parecieron observar en silencioso juicio. La princesa Ana entró, su presencia un breve destello de calma en medio del caos. Siempre había sido el ancla de la familia, la voz de la razón cuando los ánimos se calentaban. «Basta», dijo, interponiéndose entre ellos. «Esto no ayuda a Carlos. Si seguimos destrozándonos, cuando se despierte, ni siquiera reconocerá a su propia familia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el eco de una profecía, pero ni Guillermo ni Camila cedieron. Para Guillermo, esto se trataba de la verdad, de la creciente sospecha de que su madrastra estaba ocultando algo. Desde que la salud de Carlos empezó a declinar, Camila había reforzado su control sobre quién podía verlo, qué se decía a la prensa, incluso qué médicos podían acercarse a él. Para Guillermo,
Parecía que se estaba construyendo un muro entre padre e hijo. Para Camila, se trataba de supervivencia. Había pasado décadas luchando por la legitimidad, abriéndose camino desde las sombras del escándalo hasta el trono junto al hombre que amaba. No iba a permitir que nadie, y menos aún el hijo de Diana, se lo arrebatara. Y así se trazaron las líneas de batalla en el corazón del palacio de Buckingham. Ana lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa de frustración. Chung 7, se supone que somos una familia, dijo. Pero ahora mismo parecemos enemigos luchando por un reino que se nos escapa de las manos. Guillermo se dio la vuelta, tensando la mandíbula. «¿Familia?», murmuró. «Esa palabra ya no significa mucho, ¿verdad?». Camila le dirigió una mirada penetrante, pero no dijo nada. Por un breve momento, incluso ella pareció conmovida por lo lejos que habían llegado las cosas. Fuera de las puertas del palacio, el mundo esperaba en silencio. Los reporteros acamparon a lo largo del centro comercial, con sus cámaras listas, sus micrófonos temblando en el viento. En toda Gran Bretaña, las pantallas de televisión parpadeaban con alertas de noticias de última hora, y el público contenía el aliento. Los médicos del rey permanecieron en silencio. El palacio no ofreció ninguna declaración, y detrás de esos antiguos muros de piedra, el futuro de la monarquía pendía de un hilo, atrapado entre la desesperación de un hijo y el desafío de una reina. Cada susurro, cada reunión a puerta cerrada, cada mirada intercambiada en esos pasillos, tenía peso. Los miembros del personal hablaban en voz baja sobre las discusiones a gritos tras puertas cerradas, sobre Ana saliendo llorando después de otro intento fallido de mediación. Se decía que una noche, Guillermo estuvo de pie fuera de la cámara privada de su padre durante casi una hora, esperando que le permitieran entrar, mientras Camila se negaba a darle acceso. Cuando finalmente entró, Carlos estaba dormido, su respiración superficial. Guillermo se sentó a su lado en silencio, dándose cuenta por primera vez de lo frágil que era todo en realidad. No solo la salud de su padre, sino la unidad de la propia familia real. La advertencia de Ana resonó en su mente. Si seguimos así, cuando Carlos se despierte, ya no nos reconocerá. Y a medida que las luces del palacio se atenuaban, una escalofriante verdad comenzó a calar. La verdadera batalla no era solo por el trono o la corona, era por lo poco que quedaba de la familia detrás de ellos. Al amanecer, Londres se sentía más frío de lo habitual. El aire fuera del palacio de Buckingham tenía una extraña pesadez, del tipo que se siente cuando una nación siente que algo va terriblemente mal, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. En cuestión de horas, el hashtag #PrayForTheKing inundó todos los rincones de Internet. Clips de TikTok, publicaciones de X y transmisiones en vivo de YouTube mostraban a personas reunidas junto a las puertas del palacio. Velas temblando en el viento de octubre. Alguien susurró que habían visto las cortinas de los aposentos privados del rey cerradas desde la medianoche. Chung 8. Alguien más afirmó haber escuchado el sonido de llantos desde el piso superior. Pero desde el propio palacio, nada. La BBC transmitió actualizaciones cuidadosamente redactadas, repitiendo la misma línea. Su Majestad permanece bajo supervisión médica. Sin embargo, el silencio entre esas palabras se hizo más fuerte con cada hora que pasaba. Las secciones de comentarios se llenaron de acusaciones. ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Ya se ha ido? ¿Dónde está Guillermo? ¿Por qué no ha hablado? Uno de los propios corresponsales de la cadena fuera de cámara le dijo a un colega:
Han recibido la orden de contenerse. No se trata solo de salud, se trata de control. Por la noche, la tensión se había convertido en furia. En toda Gran Bretaña, los periódicos intentaron confirmar filtraciones de fuentes internas del palacio, pero las llamadas quedaron sin respuesta. La oficina de prensa real cerró la comunicación por completo. Un periodista lo describió como un apagón digital en el corazón de la monarquía. Un exasesor anónimo que habló con The Guardian confesó: «El palacio está ocultando lo grave que es la situación. Temen el pánico que causaría si el rey ya no puede reinar. Camila ya está haciendo arreglos discretos. Se está preparando para una regencia temporal». La declaración, una vez publicada, explotó como un incendio forestal. Por primera vez, la simpatía del público empezó a fracturarse en sospecha. ¿Sabía ya la reina consorte más de lo que admitía? En un pub cerca de Hyde Park, dos hombres debatían sobre sus pintas. «Amigo, este es el mismo patrón que con Diana», dijo uno amargamente. Silencio, negación y luego desastre. Su amigo asintió, mirando fijamente la televisión silenciada que mostraba interminables imágenes de las puertas del palacio. «Confiamos en ellos una vez. No estoy seguro de si deberíamos hacerlo de nuevo». Fuera del palacio, una mujer de unos 60 años sostenía una foto enmarcada de Carlos del día de su coronación. Los reporteros la rodearon mientras ella contenía las lágrimas. «Perdimos a Diana porque se quedaron callados», dijo. «Por favor, no permitan que la historia se repita». Sus palabras se difundieron en línea en cuestión de minutos, compartidas miles de veces, haciéndose eco de un temor que nadie se atrevía a nombrar directamente. La monarquía estaba al borde de otra tragedia, y esta vez, el silencio podría ser su perdición. Chunk 9. Detrás de los muros del palacio, ese silencio era todo menos calma. Los courriers susurraban en los pasillos. Los guardias intercambiaban miradas ansiosas. Corrieron rumores de que William había estado encerrado en una acalorada reunión con asesores de alto nivel exigiendo transparencia. Camila, mientras tanto, se había aislado en las habitaciones privadas del rey, negándose a responder a las llamadas. Incluso los comentaristas reales experimentados estaban desconcertados. Uno escribió: «He cubierto la monarquía durante 30 años, pero nunca la había visto tan callada, tan paralizada por el miedo». Y, sin embargo, en todas las ciudades del Reino Unido, desde Manchester hasta Edimburgo, la gente se reunió para hacer vigilias, encendiendo velas y cantando suavemente en la fría noche. No era solo dolor lo que sentían, era traición. En la segunda noche, comenzaron a formarse protestas frente a la sede de la BBC. La multitud coreaba: «Díganos la verdad, merecemos saberlo». En respuesta, la policía acordonó el área alrededor del Palacio de Buckingham, citando problemas de seguridad. Helicópteros sobrevolaron por primera vez desde el fallecimiento de la reina. Londres se sentía como una ciudad conteniendo la respiración. Dentro del palacio, los pasillos que una vez resonaron con la ceremonia, ahora solo llevaban susurros. Se escuchó a un asistente murmurar: «Están esperando el momento adecuado». Pero, ¿y si ese momento nunca llega? A las 11:52, Puim, la oficina de prensa real, emitió una declaración final críptica. Habrá una actualización oficial sobre el estado de salud de Su Majestad a su debido tiempo. La familia agradece la comprensión y las oraciones de la nación. Sin hora, sin fecha, sin garantía. Mientras el mundo actualizaba sus pantallas,
Esperando una señal de vida o pérdida, el reloj de la torre del palacio dio las 12. La multitud de afuera se quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Y entonces, como si resonara en el corazón mismo del reino, llegó la línea que definiría esta noche para siempre. Perdimos a Diana porque se quedaron callados. Por favor, no permitan que la historia se repita. La luz de la mañana sobre el palacio de Buckingham era pálida e implacable. Los reporteros se alinearon frente a las puertas negras, su aliento visible en el frío de octubre. Durante 2 días, Gran Bretaña había esperado en silencio. Chunk 10. Y ahora, finalmente, el palacio estaba listo para hablar. A las 9 a.m. en punto, el secretario de prensa real se acercó al podio. Las cámaras hicieron clic en rápida sucesión. Su ritmo mecánico hizo eco de la tensión en el aire. Desdobló un trozo de papel. Su voz temblaba ligeramente mientras leía. El estado de salud de Su Majestad requiere una recuperación prolongada. Todas las funciones públicas están suspendidas indefinidamente. Un murmullo recorrió la multitud. Sin detalles, sin explicación médica, sin garantía, solo una incertidumbre abierta. Las palabras, suspendido indefinidamente, golpearon como un trueno. Momentos después, apareció la reina Camila. Su broche de perlas brilló débilmente bajo las duras luces, un frágil símbolo de compostura que apenas podía sostener. Sus manos temblaron mientras ajustaba el micrófono. Por un segundo, cerró los ojos como para reunir lo último de su fuerza. «El rey necesita tiempo», dijo suavemente, su voz quebrándose en la palabra rey. «Y necesitamos sus oraciones». Su expresión era tierna pero distante, como alguien que habla desde el borde de la desesperación. Cuando se volvió para irse, las cámaras lo captaron. El parpadeo en sus ojos. Ese destello de miedo que no pudo ocultar del todo. No era solo dolor. Era algo más. En la hora siguiente, los medios de noticias de todo el país interrumpieron su cobertura para dar cobertura especial. El presentador de la BBC habló en voz baja, calificándolo como un momento de reflexión nacional. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Las redes sociales estallaron con incredulidad. ¿Recuperación prolongada? Eso es solo un código para algo peor. ¿Por qué Camila está hablando en lugar del primer ministro? ¿Dónde está el príncipe Guillermo? No tuvieron que esperar mucho. Al mediodía, el príncipe Guillermo apareció frente al palacio de Kensington, con un traje oscuro y una expresión tallada en piedra. De pie detrás de una fila de micrófonos, habló lenta y deliberadamente. Chunk 11. La salud de mi padre sigue siendo la prioridad de nuestra familia hasta que se recupere. Asumiré temporalmente las funciones de Su Majestad. Las palabras cayeron con peso y finalidad. Fue una declaración que sonó tanto respetuosa como silenciosamente revolucionaria. Por primera vez, el heredero al trono se había puesto públicamente en el lugar de su padre. Dentro del palacio, los susurros se extendieron como la pólvora. Los courriers intercambiaron miradas nerviosas. Algunos dijeron que Camila había sido tomada por sorpresa por el anuncio de Williams. Otros insistieron en que lo había esperado y temido todo el tiempo. Esa tarde, el Times publicó el titular «Un reino en transición». Mientras tanto, el Daily Mirror preguntó sin rodeos «¿Quién gobierna ahora, Camila o Guillermo?». El público también se dividió en dos. Los partidarios de Williams lo vieron como la mano firme que Gran Bretaña necesitaba, un hijo que protegía tanto la corona como el país. Otros se apiadaron de Camila,
pintándola como una mujer aislada en el dolor, eclipsada por la familia que nunca la aceptó realmente. Los expertos reales llenaron las ondas, diseccionando cada gesto, cada frase. «Esto no se trata solo de salud», dijo un analista en Sky News. «Se trata de poder». Y sin embargo, en medio del ruido, todavía existía ese silencio inquietante del propio Buckingham, ni fotos del rey, ni mensaje de video, ni garantía. Solo cortinas cerradas detrás de las ventanas del palacio. Afuera, las multitudes se reunieron con flores y velas una vez más. Una niña colocó una nota contra la puerta de hierro. Decía simplemente: «Que se mejore pronto, Su Majestad». Pero los adultos cercanos intercambiaron una mirada diferente. Una que decía que no estaban seguros de que hubiera una recuperación en absoluto. Al caer la tarde sobre Londres, una sola frase comenzó a circular en línea, repetida en los titulares y susurrada en los pubs. ¿Quién gobierna realmente el Palacio de Buckingham ahora? Comenzó con un susurro dentro de los muros del palacio. Uno que se extendió silenciosamente, pero golpeó como un rayo una vez que llegó a los oídos correctos. Un ayudante de alto nivel que habló bajo estricto anonimato reveló que el rey había dejado una carta manuscrita a su hermana, la princesa Ana, solo horas antes de desplomarse en su estudio privado. La carta, sellada con el escudo real, contenía palabras que la helaron hasta los huesos. «Si no despierto, protege el honor de nuestro nombre. No dejes que nadie convierta la corona en un trato». Esas líneas finales, simples pero condenatorias, insinuaban lo que Carlos más había temido. No la muerte, sino la traición. Ana leyó la carta una y otra vez, con las manos temblorosas y la mente acelerada. Las implicaciones eran imposibles de ignorar. Los rumores ya habían circulado durante semanas sobre la creciente influencia de Camila a puerta cerrada. Chunk 12. Algunos susurraban que había instado a un plan de transición acelerado, un acuerdo que trasladaría silenciosamente el poder de toma de decisiones a sus manos bajo el disfraz de una regencia temporal, y ya no podía permanecer en silencio. Esa noche solicitó una audiencia privada con Camila en el salón de la reina, una cámara tan silenciosa que incluso el tic-tac del reloj parecía dudar en romper el silencio. Camila entró, vestida impecablemente como siempre, su rostro tranquilo, pero sus ojos vigilantes. Ana estaba de pie junto a la ventana, con la carta del rey doblada cuidadosamente en su mano. «Ana, ¿amas a él o a la corona que lleva?». Camila hace una pausa, con voz firme pero aguda. «Amo al hombre que nunca entendiste». «Ana, entonces demuéstralo. Deja de tratar a esta familia como tu escenario», Camila fríamente. «¿Y qué quieres que haga? ¿Ver cómo todo lo que construyó se derrumba mientras te escondes detrás de la tradición?». Las dos mujeres se miraron fijamente, con el aire entre ellas cargado de décadas de resentimiento. Ana vio en Camila no solo a una rival, sino el símbolo de todo lo que había fracturado la vida de su hermano. Camila, a su vez, vio juicio, duro, real, eterno. Cuando la reunión terminó, nadie habló de ella, pero los que estaban cerca pudieron sentir la helada que siguió. Los sirvientes susurraron sobre puertas que se cerraban más fuerte de lo habitual, sobre voces que se alzaban en pasillos que se suponía que debían permanecer en silencio. El palacio, generalmente tan meticulosamente ordenado,
Ahora se sentía perseguido por secretos que se negaban a permanecer enterrados. Ana regresó a sus aposentos esa noche y colocó la carta del rey en un cajón cerrado con llave. La miró fijamente durante un largo momento antes de susurrar en voz baja: «No dejaré que te destruyan». Afuera, las campanas de Westminster contaron débilmente a través del pis, haciendo eco en Londres como una advertencia. Y dentro de ese silencio, detrás de esas puertas doradas, se estaba preparando una decisión. Una que no solo determinaría el futuro de la monarquía, sino que revelaría quién estaba realmente dispuesto a proteger la corona a cualquier precio. El Palacio de Buckingham ha permanecido en silencio. Sin nuevas declaraciones, sin palabras tranquilizadoras, solo el frío muro de piedra se alza, protegiendo una verdad que nadie se atreve a decir. Se vio al príncipe Guillermo llegando silenciosamente a un hospital privado, con el rostro pálido, con los ojos cargados de un peso que solo él puede entender. No dijo nada a la prensa. Camila, mientras tanto, ha desaparecido del ojo público. Según los informes, se retiró a su propiedad en Wiltshire. La princesa Ana fue la única que dio un paso al frente. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban al decir suavemente: «Solo puedo decir una cosa. Su Majestad todavía está luchando». En toda Gran Bretaña, un escalofrío familiar recorrió la nación. Muchos compararon este momento con aquel oscuro verano del 97, cuando el país perdió a Diana y algo dentro de la nación se rompió para siempre. Y ahora, y mientras las luces dentro de Buckingham parpadean contra la noche de Londres, se siente como si algo más se estuviera desmoronando. Chang XIII, no la corona en sí, sino la fe de millones que una vez creyeron que era inquebrantable. ¿Y si el rey Carlos nunca regresa? ¿Está Gran Bretaña realmente lista para un nuevo rey llamado Guillermo?